Buen día, mi nombre es Marianata García y hoy os voy a estar hablando un poco acerca de lo que viene a ser la redacción. La redacción por definición viene siendo la acción y efecto de redactar. Esto, en otras palabras, es escribir una situación, un acontecimiento o escribir acerca de un tema que esté previamente planificado. Para redactar se necesita conocer ciertos principios para que la redacción sea como tal una redacción. Y dentro de esos principios tenemos los siguientes. Tenemos la unidad, que esto hace referencia a que el tema debe ser un todo, va unido junto a lo que es el principio de totalidad. Tenemos la autocontención, es decir, que el tema debe ser autosuficiente, tiene que responder a todas las preguntas o al planteamiento o a los objetivos que dieron origen a dicha redacción. También tenemos la concatenación. La concatenación quiere decir que todo debe estar relacionado, no se puede ir por las ramas y todo tiene que tener un motivo de ser y todo tiene que responder a los objetivos principales del tema sobre el cual se está redactando. También tenemos el principio del estilo. Esto quiere decir que se debe ser fiel al tipo de redacción que se está haciendo. Por ejemplo, un ensayo tiene su estilo, un informe tiene su estilo, un trabajo de investigación tiene su estilo. Entonces hay que cuidar mucho este principio, porque no tendría sentido tener una redacción desordenada con párrafos de estilo ensayo, párrafos de estilo informe. También el tema debe ser, la redacción debe ser apropiada. Esto quiere decir que va a depender mucho de a quién va dirigido, porque por ejemplo no es lo mismo redactar para niños que redactar para adultos, o no es lo mismo redactar para un público en general o para, por ejemplo, un grupo de profesionales, para un gremio como tal. También tenemos tres principios que me parece que están muy relacionados, que son la precisión, la claridad y la brevedad. Esto quiere decir que el tema debe estar centrado en el tema que se está tratando, y debe ser muy breve, es decir, tiene que abarcar todo lo que necesita para desarrollar el tema y para entenderlo sin extenderse de más. Y debe ser claro, porque debe ser digerible para la persona que lo está leyendo. También hay un principio que se llama el principio de corrección, es decir, que está sujeto a las correcciones y a las modificaciones. También tenemos el principio de originalidad. Esto quiere decir que no tiene sentido redactar algo sobre lo que ya se ha escrito. La redacción debe ser original, en el sentido que debe de nacer de la propia persona. Por supuesto, la redacción tiene ciertas fases o etapas, y estas son tres. La primera fase viene siendo la preescritura o la planeación o planificación. En esta etapa lo que se hace es enfocarse en qué se quiere trabajar. Entonces, en base al tema o al objeto de la redacción que se va a hacer, se empieza a investigar y se empieza a buscar información y a acumularla, toda la información que vaya a nutrir este tema. Esto quiere decir que se va a hacer como una investigación, una lluvia de ideas. Luego que se tiene la lluvia de ideas sobre todo lo que se puede tener relacionado al tema del que se quiere redactar o se quiere escribir, se va a hacer lo que se llama la clasificación y la organización de dichos temas. Esto, por ejemplo, en una de las investigaciones que hice, lo hacían referencia a lo que se llama una lista de mandado, es decir, como las listas que se hacen para hacer las compras en el supermercado. Aquí uno investiga qué se necesita, qué se requiere, y se hace una lista. Se organizan, en el caso del ejemplo del mercado, se organiza como por las secciones. O sea, se coloca, por ejemplo, primero lo que viene siendo la parte de limpieza, la parte de comida, la parte de refrigerio, todo ese tipo de cosas, de manera que cuando se va a hacer el mercado, ya está todo organizado y no se da 500 vueltas por el supermercado, sino que se va directamente a buscar lo que está en la lista. Lo mismo sucede con la redacción. Cuando tú organizas tu lluvia de ideas, tú las clasificas y les das importancia, sabes cuáles son tus ideas principales, cuáles son tus ideas secundarias, vas a saber ya cómo relacionar toda la información que tienes para que la redacción sea fluida y no pierda el sentido y siga todos los principios de la redacción. Luego que se tiene esto, se pasa a la segunda fase o etapa. Esta viene siendo la fase de la escritura como tal. Aquí la redacción se va a estructurar. La estructura básica viene siendo introducción, cuerpo y conclusión. En la introducción se hace el planteamiento del tema que se va a trabajar. Se hacen las interrogantes de por qué nace el tema, por qué se origina, qué es lo que da origen a la redacción que se está haciendo. En el cuerpo se desarrollan todas las ideas.
se habla y ahí es cuando se va a ver reflejado la organización que se hizo en la preescritura. Y por último, en la conclusión se debe cerrar el tema, es decir, en la conclusión se debe responder a todas las interrogantes que se plantearon en la introducción, se debe dar un cierre hacia la temática que se trató. Posterior a la escritura, cuando se tiene todo el escrito hecho, se pasa a la fase de corrección o de posescritura. En esta fase lo que se hace es corregir y ajustar los errores que pudieron haber surgido durante la redacción como tal. Lo recomendable es que al terminar el escrito se le deje reposar, es decir, porque a veces uno trabajando sobre la marcha con el escrito no te das cuenta de los errores. Entonces, cuando uno termina el escrito, despejas tu mente, lo dejas reposar un día, es lo recomendable, y al día siguiente lo lees. Cuando vuelves a leer el escrito, con la mente descansada, vas a encontrar muchos más errores o muchas más cosas o que ajustar que cuando lo estabas redactando. Entonces es muy importante hacer eso. También se recomienda darle el escrito a un tercero, es decir, dárselo a otra persona para que corrija y evalúe, porque claro, como la redacción la está haciendo, por ejemplo, uno mismo, a lo mejor uno no se da cuenta de los errores que está cometiendo. Por supuesto, en la parte de lo que es la redacción, es de suma importancia lo que viene siendo toda la ortografía y la gramática y las formas gramaticales. Para hacer un escrito es necesario tener mucho conocimiento sobre esto. En cuanto a las formas gramaticales, tú debes saber lo que es una palabra, que es un adjetivo, que es un adverbio, para qué sirve, porque eso es lo que le va a dar sentido al escrito. De igual manera, la gramática es muy importante, porque la gramática viene siendo a la escritura lo que es, por ejemplo, los buenos modales para las personas. Esto te va a dar una mejor visión. No es lo mismo ver un escrito con errores ortográficos o con palabras que no tengan sentido, que no tengan conectivos o con párrafos muy largos. Entonces es muy importante saber manejar toda esta parte que viene siendo como más literaria, más de forma, de presentarlo de manera adecuada, de que las oraciones sean entendibles, de que todo esté dividido de manera correcta, que se usen muy bien los signos de puntuación, porque eso es lo que le da sentido a todo el escrito. Es de vital importancia y se recomienda para cuando se está haciendo una redacción tener un diccionario, tener muy buen manejo de lo que es sinónimos y antónimos, para lo cual también hay diccionarios o en el internet, ya que a veces cuando se maneja un solo tema, a lo mejor se tiende a repetir mucho una misma palabra y como sabemos hay muchas maneras de llamar una misma cosa y es muy importante poder manejar todo esto lo que son los sinónimos y los antónimos, porque también amplía el vocabulario que se utiliza dentro de la redacción. Por su atención, muchas gracias.